El secreto de las velas de Sabbat. El sol se ponía sobre Jerusalén, manchando las antiguas piedras del muro occidental con tonos dorados y púrpuras. Entre las estrechas calles del barrio judío, una mujer de cabello plateado y ojos oscuros como el aceite de oliva cerró la puerta de su pequeña tienda de especias. Su nombre era Miriam, y aunque muchos la conocían solo como la vendedora de za'atar y canela, pocos sabían que ella era la última guardiana de un ritual olvidado, un secreto transmitido a través de 7 generaciones de mujeres de su familia, capaz de atraer prosperidad infinita a través del Sabbat. Miriam no era rica, pero tampoco le faltó nada. Su tienda, aunque modesta, siempre tuvo clientes suficientes para satisfacer sus necesidades, y sus manos, marcadas por el tiempo, parecían tocar el dinero con una ligereza casi mágica. Los vecinos susurraban que debía tener un dibuk, un espíritu protegiendo su negocio, pero la verdad era mucho más simple y al mismo tiempo, mucho más poderosa. Todo comenzó cuando ella era una niña de 10 años, sentada a los pies de su abuela, Raquel, mientras encendía las velas de Sabbat. Había 2 velas ordinarias, una era blanca como la nieve de Hermón y la otra era dorada como el trigo de Galilea. Rachel murmuró palabras en arameo, pasando las manos por las llamas como si estuviera tejiendo algo invisible en el aire. Luego tomaba un puñado de sal gruesa, siempre recogida en las orillas del Mar Muerto, y la espolvoreaba en un pequeño plato de plata, mientras susurraba, que la bendición del Eterno fluya como un río sobre esta casa, y que no toque nuestra puerta. Miriam nunca olvidó ese momento. Años más tarde, cuando murió su abuela, heredó no solo la tienda, sino también la vajilla de plata, las velas especiales y un pergamino amarillento con instrucciones rituales. La prosperidad no es solo oro o plata, decía el texto, sino la certeza de que nada les faltará. Sabbat es el día en que el cielo se abre y quien sabe pedir correctamente recibe sin medida. Ese viernes, como todos los demás, Miriam preparó la mesa con mimo. Sobre el lino blanco colocó 2 hogazas de jalá trenzada, siempre horneadas con sus propias manos, y una copa de vino tan oscuro que parecía absorber la luz. Pero antes de encender las velas, hizo algo que nadie más vio, con una aguja de plata, raspó discretamente el símbolo sin la letra hebrea que representa el nombre divino en la base de cada vela. Luego, mientras los encendía, recitó en voz baja: Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitzanu bemitzvotahu betzivanu el yadlik ners el Sabbat. Que esta luz atraiga la abundancia como la miel atrae a las abejas, como la lluvia alimenta la tierra. Que ningún vacío habite en esta casa, ni en el cuerpo ni en el alma. Luego tomó la sal del Mar Muerto siempre recolectada en la primera luna nueva del año y la extendió en círculo alrededor del plato de plata, mientras visualizaba un chorro dorado descendiendo del cielo, envolviendo la mesa, la tienda, su vida. No era magia, explicaba el pergamino, sino que ser, una conexión. Sabbat era el día en que los mundos material y espiritual se tocaban, y quien supiera tejer esta unión recibiría no solo lo suficiente, sino el infinito. Pasaron los años y aunque Miriam se hizo mayor, su tienda nunca se quedó vacía. Los viernes aparecía clientela inesperada que compraba más de lo necesario y dejaba generosas propinas sin motivo aparente. Una vez, un hombre rico de Tel Aviv le ofreció una fortuna por el edificio, pero ella se negó con una sonrisa. ¿Por qué vender el árbol cuando sus frutos nunca se acaban? Por supuesto, había reglas. El ritual solo funcionaba si se hacía con fe absoluta, sin dudas ni deseos egoístas. La sal tenía que renovarse cada año, las velas tenían que estar hechas de cera pura de abejas y el vino no se podía comprar, tenía que ser el primero de una nueva cosecha, bendecido por un rabino justo. Pero lo más importante fue el silencio después de la oración. Miriam nunca hablaba de dinero en Sabbat, ni siquiera pensaba en ello. ¿La perspectiva? La verdad llega cuando dejas de buscarla, decía el pergamino. Una noche una joven llamada Lie, desempleada y desesperada, llamó a su puerta. Había oído los rumores sobre la bruja de Sabbat, y vino a pedir ayuda. Miriam la miró largo rato y luego la llevó a la cocina trasera, donde guardaba sus secretos. Sin decir palabra, le entregó una pequeña bolsa de lino llena de sal del Mar Muerto, una vela blanca y otra dorada y un trozo de pergamino con instrucciones. No es vender, no es mostrar. Es hacer, dijo simplemente. Lie siguió las instrucciones el viernes siguiente. No tenía vino nuevo, así que usó jugo de granada, como Miriam le enseñó como alternativa. No tenía plato de plata, así que usó uno de arcilla, pulido hasta que brilló.
Y cuando encendió las velas sintió algo extraño, una calma profunda, como si el universo entero respirara con ella. El lunes recibió una llamada de un antiguo jefe ofreciéndole un puesto mejor del que jamás había soñado. La semana siguiente un primo lejano le envió una herencia inesperada. Y así, sin entender muy bien cómo, Lea descubrió que el hambre se había convertido en abundancia. Años más tarde, cuando Miriam murió mientras dormía tranquilamente en la noche de Sabbat, su cuerpo fue encontrado con una sonrisa en los labios. Sobre la mesa las velas aún ardían, casi consumidas, y el plato de plata brillaba como si acabaran de pulirlo. Los vecinos, al ordenar sus pertenencias, no encontraron oro ni joyas, solo el pergamino, ya desgastado por el tiempo, con una última frase escrita a mano por la anciana. La verdadera prosperidad no se gasta. Fluye. Lie metió el pergamino entre las páginas de un libro de cocina que Miriam le había regalado años atrás, cuando todavía vivía en el pequeño apartamento encima de la panadería. Las letras, trazadas con tinta descolorida, parecían vibrar bajo sus dedos, como si la voz de la anciana todavía susurrara entre líneas. Cerró los ojos y olió el aroma a canela y miel, el mismo aroma que impregnaba la casa de Miriam en las tardes de invierno, cuando la luz dorada se filtraba entre las cortinas de lino y los dos compartían té y silencio. La herencia de su primo lejano, una casa de campo en las afueras de la ciudad, con un huerto de manzanos y un estanque donde los patos salvajes dormían al atardecer, se había convertido en su refugio. El puesto en la empresa, que al principio parecía un sueño inalcanzable, se reveló, con el tiempo, como una prisión de números y reuniones interminables. Lie tardó un poco en comprender que la abundancia que Miriam le había profetizado no estaba en los cheques depositados ni en los elogios de los superiores, sino en la forma en que el viento mecía las hojas de los árboles que ahora le pertenecían, o en el sabor del pan que ella misma amasaba en la madrugada, cuando la luna plateaba la harina sobre la mesa de madera. Un día, mientras recogía manzanas, encontró a un niño sentado junto al lago, con los pies descalzos en el agua, observando los círculos que se formaban donde los insectos tocaban la superficie. Era un niño demasiado delgado para su edad, con ojos grandes y una cicatriz en la barbilla. No habló cuando Lie se acercó, solo extendió la mano y mostró una piedra lisa, redonda como un huevo, que brillaba húmeda en su palma. «Es para ti», dijo finalmente con una voz que sonaba como hojas secas. Lie aceptó la piedra y sin saber por qué se la guardó en el bolsillo. Esa noche, mientras preparaba sopa de calabaza, escuchó un golpe en la puerta. Era el niño, acompañado de una mujer de rostro cansado y con los brazos llenos de ropa remendada. «Perdón por molestarla, señora», murmuró la mujer con la mirada baja. «Pero escuché que había trabajo aquí». «Hijo mío, no tenemos dónde quedarnos». Lie los miró, luego la sopa que hervía a fuego lento en la estufa, las manzanas amontonadas en la cesta y el pan enfriándose en la encimera. Algo dentro de ella se abrió, como una puerta que había estado cerrada con llave durante años. «Adelante», dijo haciéndose a un lado para ceder el paso. «La casa es grande. Hay habitaciones vacías». La mujer vaciló, pero el niño ya había entrado atraído por el cálido olor a comida. Mientras estaban sentadas a la mesa, Lie sirvió la sopa en cuencos de barro, los mismos que usaba Miriam cuando recibía visitas inesperadas. El niño comió en silencio con la mirada fija en la piedra que Lie había dejado sobre la mesa, como si fuera un talismán. Durante los días siguientes apareció más gente. Un viejo carpintero con las manos callosas, una mujer joven con un bebé en brazos, una pareja de ancianos que lleva solo una maleta de cuero gastada. Lie no los despidió. En cambio abrió las puertas de la casa, extendió las mesas y dividió lo que tenía. Los manzanos dieron frutos en abundancia, el lago ofreció peces y el trigo que había plantado en primavera creció bajo el sol del verano. Pero no todos lo aprobaron. Los vecinos más cercanos empezaron a murmurar y luego a quejarse. El alcalde de la pequeña localidad envió a un funcionario para regular la situación, con papeles y amenazas de multas. Lie escuchó en silencio con los dedos agarrando la piedra lisa que llevaba en el bolsillo. «Esto no es un refugio», dijo el hombre del traje, mirando con desdén a los niños que jugaban en el jardín. «No se puede dar la bienvenida a cualquiera». Lea respiró hondo. Recordó a Miriam como la anciana le había hablado del hambre que no era solo del cuerpo, sino del alma. Recordó las velas de Sabbat, la luz que danzaba en las paredes mientras el mundo exterior dormía. «No cualquiera», respondió con calma. «Son personas. Y esta casa siempre ha sido un lugar para los necesitados».
El empleado intentó discutir, pero algo en su mirada, tal vez la quietud, tal vez la certeza, lo hizo retroceder. Se fue con la vaga promesa de verificar las regulaciones, pero nunca regresó. Con el tiempo, la casa de Lie se hizo conocida más allá de la ciudad. La gente venía de muy lejos no solo para comer, sino para escuchar, descansar, sentirse por un momento menos solo. Ella no cobró nada, pero muchos dejaron algo a cambio, una canasta de tomates, una manta tejida a mano, una historia contada junto al fuego. La piedra del niño estaba en el centro de la mesa de la cocina, y todo el que pasaba la tocaba, como si guardara un secreto. Años más tarde, cuando el cabello de Lie era gris y sus manos tenían cicatrices del trabajo, una joven llamó a su puerta. Trajo consigo un paquete de tela y una carta amarillenta. Mi abuela me pidió que te lo diera, dijo con una sonrisa que le recordó a alguien que Lie no había visto en mucho tiempo. Ella dijo que sabrías qué hacer. Dentro del paquete había una placa de plata, idéntica a la que había tenido Miriam, y un pergamino con una sola frase. La prosperidad que fluye nunca se acaba. Lie sostuvo el plato contra su pecho y sintió el peso de la herencia, no de objetos, sino de algo más grande, algo que no podía gastarse ni conservarse, solo transmitirse. Miró por la ventana, donde el huerto florecía a la luz de la tarde, y supo que Miriam tenía razón, la verdadera abundancia no era lo que se acumulaba, sino lo que se dejaba circular. Esa noche encendió las velas de Sabbat y colocó el plato de plata sobre la mesa, al lado de la piedra lisa. Mientras la llama danzaba, ella sonrió, sintiendo que el universo respiraba con ella, como siempre lo había hecho. El viento de la noche llevaba el aroma de las flores del huerto y Lie cerró los ojos, dejando que el recuerdo de Miriam la invadiera. No era un anhelo doloroso, sino una presencia tranquila, como si su tía todavía estuviera allí, observándola desde las sombras de los árboles. El plato de plata reflejaba la luz parpadeante de las velas, y la piedra lisa, ahora cálida al tacto, parecía latir con una energía antigua. A la mañana siguiente Lie se despertó con un propósito claro. No se quedaría con el plato ni lo escondería como si fuera un tesoro. En cambio, lo llevaría a la sinagoga, donde las mujeres de la comunidad se reunían para tejer, cocinar y compartir historias. Allí, entre risas y suspiros, contaría lo que había aprendido, que la prosperidad no era algo que se pudiera frenar. Desaparecido, sino un río que solo existía porque fluía. Las mujeres escuchaban en silencio, deteniéndose los dedos sobre los hilos y las masas. Algunos conocían la leyenda de las planchas de plata, otros nunca habían oído hablar de Miriam. Pero todos entendieron lo que Lie no necesitaba decir, que el hambre no era solo de pan, sino de conexión, de confianza, de algo que trascendiera el miedo a la escasez. ¿Y si damos todo lo que tenemos?, preguntó Rachel, la más joven del grupo, con los ojos brillando de curiosidad y miedo. Lie sonrió y tomó un trozo de pan de la canasta que estaba sobre la mesa. Lo partió por la mitad y le ofreció una parte a Rachel. Entonces descubriremos que nunca estuvimos solos. En los días siguientes, la vajilla de plata pasó de mano en mano. Una mujer lo usó para servir sopa a un vecino enfermo, otro para recolectar monedas que fueron donadas a una familia cuya casa se había incendiado. Cada vez que el plato regresaba a Lie parecía más liviano, como si llevara menos el peso del metal y más el peso de las bendiciones que había ayudado a sembrar. Pero no todos entendieron. El rabino Eli, un hombre austero que creía en la disciplina por encima de la generosidad, llamó a Lie a su oficina. Me enteré de este plato, dijo cruzándose de brazos sobre la mesa de madera oscura. Algunos dicen que usted fomenta la irresponsabilidad. Que la gente debería trabajar para ganarse la vida, no depender de milagros. Lie no se dejó intimidar. Dejó el plato sobre la mesa, donde la luz de la ventana lo hacía brillar como un espejo. No es un milagro, rabino. Es una elección. Miriam me enseñó que la verdadera abundancia no está en tener, sino en confiar en que cuando damos, el universo nos devuelve lo que necesitamos. No necesariamente de la forma que esperamos, pero siempre en el momento adecuado. El rabino miró el plato durante un largo rato. Su rostro, marcado por años de rigidez, se suavizó ligeramente. ¿Y si un día el plato queda vacío?, preguntó, más para sí mismo que para ella. Entonces sabremos que todavía hay algo que compartir, respondió Lie. Aunque sea solo esperanza. Él no la detuvo cuando se fue y en las semanas siguientes, aunque nunca lo admitiría públicamente, el rabino Eli observó los cambios en la comunidad con un silencio pensativo.
Los niños jugaban más felices, los ancianos eran visitados con más frecuencia e incluso los campos parecían rendir más, como si la tierra misma respondiera a la generosidad de quienes allí trabajaban. Años más tarde, cuando Lie ya era una mujer de cabello plateado, una joven que llamó a su puerta le entregó un bulto de tela gastada. Dentro había una pequeña placa de plata, no tan pulida como la primera, pero con el mismo brillo interno. Mi abuela dijo que sabrías qué hacer, murmuró la joven con los ojos húmedos. Lie sonrió y acercó una silla al visitante. Siéntate, dijo colocando el plato en la mesa entre ellos. Comamos algo juntos y luego me cuentas tu historia. Mientras las llamas de las velas bailaban entre ellos, Lie supo que el ciclo continuaría, no porque los platos fueran mágicos, sino porque las personas, cuando se recordaban unas a otras, se volvían capaces de crear milagros con sus propias manos. Después de todo, la prosperidad que fluye nunca se agota. Simplemente cambia de forma, pasa de un corazón a otro como un río que nunca se detiene. El plato de plata descansaba sobre la mesa de madera, reflejando la luz parpadeante de las velas. Horta se sentó vacilante como si el peso de todos esos años todavía estuviera con ella. Lie sirvió té de hierbas de su propio jardín y el aroma dulce y terroso llenó el espacio entre ellos. No hubo prisa. Las historias como las semillas necesitaban tiempo para germinar. Mi abuela era costurera, comenzó Horta, trazando con los dedos los bordes del plato. Cosí para todas las mujeres del pueblo, desde vestidos de novia hasta los paños que envuelven a los muertos. Pero había algo que nunca reveló, cada puntada que hacía, cada hilo que tiraba, era también un hilo de memoria. Reír. Guardaba los secretos de otras personas como si fueran joyas y, a cambio, la gente le daba lo que podía. Un día, una mujer le entregó este plato. Dijo que pertenecía a su bisabuela, que la había utilizado para servir pan a los viajeros hambrientos durante una grave sequía. Mi abuela lo conservó pero nunca lo usó. Eso no es para mí, dijo. Es para cuando el ciclo necesite continuar. Horta tragó. Murió el invierno pasado. No por frío, no por hambre, sino por soledad. La gente dejó de venir. Dijeron que les temblaban demasiado las manos para coser. Lo intenté, Lea. Traté de mantener la tradición, pero su voz se apagó. No sé coser como ella. No sé cómo guardar recuerdos en puntadas. Lie extendió la mano y la cubrió, áspera y fría. Tu abuela no te eligió por tus manos, dijo. Ella te eligió porque sabes escuchar. Y eso, querida, es el primer punto de cualquier costura. Horta miró el plato y por primera vez no vio un objeto, sino una promesa. ¿Qué hago ahora? Lie sonrió y tomó un cuenco de harina que estaba junto a la estufa. Hagamos pan. La masa se amasaba en silencio y las dos mujeres trabajaban en sincronía, como si sus gestos hubieran sido ensayados durante décadas. Horta contó más sobre su abuela mientras sus manos, antes inseguras, ganaban confianza. La harina se le pegaba a los dedos, pero también a las comisuras de la boca, mientras sonreía recordando cómo su abuela escondía dulces en los bolsillos de los abrigos de los niños. Dijo que la generosidad es como la levadura, murmuró Horta. Cuanto más das, más crece todo. Lie encendió el horno de barro y las llamas lamieron las paredes interiores. Mientras esperaban a que se horneara el pan, ella contó su propia historia, cómo heredó su primer plato de plata de un extraño en un mercado, cómo aprendió que la verdadera magia no estaba en el metal, sino en el acto de compartir. Habló de las mujeres que habían pasado por allí, cada una con su propia carga, cada una dejando algo y llevándose consigo una chispa de esperanza. Algunos dicen que estos platos están malditos, dijo Lie. Eso trae más dolor que alivio. Pero el dolor ya está ahí, Horta. El plato simplemente nos recuerda que no tenemos que cargarlo solos. Cuando el pan estuvo dorado, lo partieron juntos. Horta se llevó el primer trozo a los labios y cerró los ojos. No era solo harina y agua. Era el sabor de la infancia, de las manos de la abuela guiándolas, del olor a ropa recién planchada. Era el sabor del recuerdo transformado en algo nuevo. En los días siguientes, Horta no volvió a coser. En cambio, abrió las puertas de la antigua casa de su abuela e invitó a las mujeres del pueblo a aprender a hacer pan. Algunos llegaron con harina, otros con leña, otros simplemente con historias que contar mientras esperaban que la masa fermentara.
El plato de plata estuvo siempre en el centro de la mesa, no como objeto de adoración, sino como recordatorio: no estás solo. Con el tiempo empezaron a llegar otras mujeres jóvenes, cada una con su propio bulto de tela gastada, cada una con un plato que había pertenecido a alguien a quien amaban. Lie y Horta los recibieron sin preguntas, ofreciéndoles té, harina y silencio cuando era necesario. La casa de la costurera se convirtió en la casa del pan y de los recuerdos, un lugar donde el duelo se amasaba con la masa y donde las lágrimas, al caer, eran recibidas como lluvia bienvenida sobre tierra seca. Años más tarde, cuando Lie enfermó, fue Horta quien se sentó a su lado, quien le sirvió el caldo caliente en un sencillo cuenco de barro. Ya no había platos de plata sobre la mesa, solo los surcos del tiempo en las manos de cada uno. ¿Tienes miedo?, preguntó Horta mientras el sol se ponía más allá de la ventana. Lie sonrió, sus ojos brillaban con la misma luz que Horta había visto esa primera noche. ¿Miedo de qué? Si cierro los ojos todavía los veo a todos, las mujeres que pasaron, las que se fueron, las que se quedaron. Veo el pan que horneamos, las lágrimas que enjugamos, la risa que resonó en estas paredes. Esto no termina, Horta. Simplemente cambia de forma. Y cuando Lie cerró los ojos por última vez, Horta supo que no era un adiós, sino un paso del testigo. Tomó el paquete de tela que Lie guardaba debajo de la almohada, dentro un tercer plato de plata, este aún más gastado, con huellas dactilares que ya no estaban allí, y lo colocó sobre la mesa. Afuera, el viento llevaba el olor a pan recién hecho por el pueblo. Alguien estaba llamando a la puerta.